Hola, ¿qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Tengan todos muy buenos días. Qué bueno estar esta mañana compartiendo allá en tu casa. Qué bueno también tener los cultos presenciales, donde estamos iniciando este domingo una serie que hemos titulado Tu casa, mi causa. Y esta serie la vamos a basar en los capítulos 5 y 6 de Primero de Reyes, por lo cual te invito a que ya busques en tu Biblia Primero de Reyes capítulo 5 y vamos a ver esta mañana los primeros 5 versos y decirte que nos emociona mucho el poder hablar de este tema que tiene relación a la casa de Dios, y vamos a aprender mucho acerca de lo que la casa de Dios representa, y este proyecto de construcción representa acá en lo que vamos a leer, y cómo esto representa algo muy importante para nosotros el día de hoy, y cómo este proyecto fue el proyecto de vida del rey David, que en este momento ya en el capítulo 5 él ha muerto, y ahora se vuelve el proyecto de vida de Salomón, alguien que está recién tomando la autoridad y el mandato de rey sobre Israel. Y sobre esto vamos a ver muchos principios muy importantes al momento de espiritualmente hablando, edificar en grande, edificar algo en grande en lo que respecta a la vida personal, al crecimiento espiritual y al de nuestra iglesia. Así que vamos a ver Primero de Reyes, me sigues ahí en tu Biblia, Primero de Reyes capítulo 5, versos del 1 al 5. Dice: Hiram, rey de Tiro, envió también sus siervos a Salomón, luego que oyó que lo habían ungido por rey en lugar de su padre, porque Hiram siempre había amado a David. Entonces Salomón envió a decir a Hiram: tú sabes que mi padre David no pudo edificar casa al nombre de Jehová su Dios, por las guerras que le rodearon, hasta que Jehová puso sus enemigos bajo las plantas de sus pies. Ahora Jehová mi Dios me ha dado paz por todas partes, pues ni hay adversarios ni mal que temer. Yo, dice Salomón, por tanto, he determinado ahora edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, según lo que Jehová habló a David mi padre, diciendo: tu hijo, a quien yo pondré en lugar tuyo, en tu trono, él edificará casa a mi nombre. Yo creo que uno de los proyectos de vida de la mayoría de las personas tiene que ver con una casa. De hecho, representa también el mayor porcentaje de las deudas en las que las personas se meten. Y está bien, yo creo que vale la pena. Si tienes la oportunidad de comprar una casa, qué bueno. Yo no sé en cuántas pláticas puedo pensar donde también un proyecto de vida acá en Colombia es comprarme una finca, pensando en la vejez. Ahora, este proyecto de edificación es, históricamente hablando, se trata del templo, lo que se conoce como el templo de Salomón. Sin embargo, acabamos de leer de que el proyecto nació en el corazón de David, el rey David. Cuando él llegó al trono, él le vino un deseo históricamente muy lógico, porque lo que vamos a ver es que cuando Israel es liberado de Egipto y pasan por el desierto, Dios le pide a la nación que hagan un tabernáculo. De hecho, por medio de Moisés, por supuesto, les presenta un modelo, y es lo que conocemos como el tabernáculo, una especie de tienda que levantaban en el desierto y que tenían que estar moviendo porque estaban yendo hacia la tierra que él les había prometido. Sin embargo, cuando ya el reino se establece y David se establece como rey, ya no le encuentra mucho sentido a una tienda portátil donde está la presencia de Dios, sino que dice: yo ahora me voy a construir una casa, y no puede ser que yo me voy a construir una casa y lo que representa ese tabernáculo para nosotros siga siendo una tienda. Entonces le viene el deseo de hacer una edificación importante, un templo ostentoso, grande, fuerte, estable, firme, notorio, representativo, ya vamos a ver de qué, de la casa de Dios. Y es algo que siempre estuvo en el deseo del rey. Y es interesante ver en el Salmo 27, poder ver el corazón de David al respecto. Cuando dice, ahí en el Salmo 27:4, dice David: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Fíjate el afecto que él tenía. Dice: para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir, si estás leyendo conmigo, dice, para inquirir en su templo.
Ahora, en este momento en que David escribe el Salmo 27, verso 4, bueno, el Salmo entero, por supuesto, se ve el deseo de la presencia de Dios, pero también está el deseo de tener un templo, ya no una tienda, donde él pudiera hacer esto. Él dice, yo quiero ir a este lugar. Yo creo que de alguna manera representa la iglesia el día de hoy, donde uno dice, yo quiero ir a la iglesia, yo no tengo que ir a la iglesia, quiero ir a la iglesia, quiero estar en la presencia de Dios, quiero disfrutar del tiempo de alabanza, quiero escuchar la palabra de Dios por medio de la predicación, y ese es el deseo de David. Ahora, interesante que históricamente en este momento el templo no había sido construido, y a pesar de eso, David dice, pero ¿cuánto anhelo yo un templo al que yo pudiera ir a disfrutar de la presencia de Dios? Ahora, la casa de Dios se menciona en toda la Biblia. Ahora, en el Antiguo Testamento representaba el tabernáculo, como acabamos de ver, pero también el templo que posteriormente fue construido. Y en el Nuevo Testamento también la casa de Dios es una mención al templo, que es el creyente, según 1 Corintios capítulo 6, verso 19, donde dice el creyente es el templo de Dios. Pero también la casa de Dios, según 1 Timoteo capítulo 3, verso 15, dice que es la iglesia. Entonces, básicamente debemos entender que la casa de Dios es donde Dios habita y se hace notoria su presencia. Esto es importante que lo tengamos presente en todo lo que vamos a aprender esta mañana. Y es que la idea del templo es más que un edificio, es más que piedra, es más que en nuestros días es más que cemento y ladrillo. Es el lugar donde se hace notoria la presencia de Dios y donde Dios habita. Ahora, el día de hoy Dios habita, si has recibido a Jesús en tu corazón, Él habita en ti. Pero también cuando nos reunimos como iglesia, vamos a aprender también esta mañana que la presencia de Dios se hace notoria en nuestro momento de alabanza, de adoración, en nuestro momento de oración, en nuestro momento de edificación por medio de la palabra. Ahora, cuando mencionamos edificación, de lo cual se trata el proyecto de Salomón y de lo cual va a tratar mucho esta serie, que vamos a estar hablando mucho acerca de esto, es que edificar me da la impresión que no está muy claro en los creyentes el día de hoy. Si estoy equivocado, me disculpas. Pero edificar, ¿qué es? ¿Qué es? Es que edificar. Edifiquémonos unos a los otros. De hecho, te pongo en pantalla una serie de versos que hacen referencia a lo que es edificar. Romanos 14, 19, 1 Tesalonicenses 5, 11, Romanos 15, 2, etcétera. Donde dice que debemos edificarnos unos a los otros. Que dice que somos edificio de Dios. Donde dice que debemos edificarnos en amor. Pero entonces, ¿qué es edificar? Edificar es eso, hermano, es edificar. Por supuesto, edificar. Sí, pero en término realmente entendible, espiritual, ¿de qué estamos hablando al momento de decir edifiquémonos? ¿Sabes que edificar es la paciente labor espiritual que resulta en el crecimiento del creyente y consecuentemente el de su iglesia? Y aquí vas a ver que la figura y la metáfora y el simbolismo es muy claro y es muy consistente. Es que fíjate que cuando tú edificas tu vida, es que otra persona te edifica con la palabra de Dios, es que te edifica también con el ejemplo, es que te edifica la iglesia y los ministerios de la iglesia. ¿Y qué significa eso? Que va construyendo en el creyente el carácter de Cristo. Y cuando el carácter de Cristo va edificándose en la vida del creyente, resulta o se traduce en un aporte de este creyente a lo que la iglesia hace, a la labor de la iglesia. Y entonces vienes a ser una pieza clave, en algunos casos vienes a ser un ladrillo, o vienes a ser 10 ladrillos, o una pared, o también, como vimos en Gálatas 2, que viene a ser una columna. O hice referencia a Gálatas 2 anteriormente, es que viene a ser una columna, hablando de liderazgo, que sostiene esta iglesia, porque el simbolismo es consistente, fíjate. Primero porque 1 de Pedro 2:5 dice que somos piedras vivas. Entonces crecemos espiritualmente, venimos a ser parte del edificio de Dios, que es la iglesia, y entonces venimos a ser parte y es un aporte a lo que hacemos como iglesia. Conformamos juntos un edificio de Dios, según 1 de Corintios capítulo 3, verso 9. Tenemos un fundamento como un edificio, que es la doctrina de los apóstoles, según Efesios capítulo 2, verso 20. También dice que Cristo es la piedra angular. En Marcos 12:10 hace esta referencia, hablando de que Cristo es la parte más importante de este edificio.
Él es el fundamento. La piedra angular también es la que daba la orientación a lo que se iba a edificar, y Jesús representa eso para nosotros. El liderazgo constituye columnas. Somos columna y baluarte de la verdad, según primera de Timoteo capítulo 3 verso 15, y todo es consistente. Tu crecimiento representa o se traduce en el crecimiento de nuestra iglesia, y ahí es donde edificar es, si quieres, un sinónimo para que lo entendamos de manera sencilla y manejemos ese concepto durante lo que vamos a aprender esta mañana. Es edificar corresponde a crecer espiritualmente, en el caso del creyente. Y con este crecimiento espiritual tuyo y mío, hacemos crecer nuestra iglesia local. Y todo tiene mucho sentido. Ahora, cuando pensamos en eso, quizás la pregunta que surge es, ¿y realmente hay condiciones para yo crecer espiritualmente? Hermano, mire, yo estoy pasando por una situación muy compleja, yo veo que mis circunstancias no están siendo favorables para mi crecimiento, hasta me cuesta venir a la iglesia, yo veo mis habilidades o mis aptitudes y veo muchos límites en ellas, yo tengo una mentalidad que debo cambiar, un temperamento que debe cambiar, y quizás esté muy de acuerdo contigo en eso, al igual que yo creo que yo también tengo áreas en las que debo crecer. Y al crecer yo voy a aportar mayormente a nuestra iglesia local. Pero entonces piensa, hay condiciones para hacerlo. Y fíjate que lo que vamos a aprender en estos 5 versos es que la respuesta es sí. Hay condiciones para poder edificar en grande. Pero es que yo veo la iglesia y tenemos algunos desafíos en el futuro ya inmediato, en el futuro mediato y en el futuro lejano, y es que se necesitan más líderes, se necesitan más maestros, se necesitan más predicadores, más maestros para ministerios infantiles, más maestros para discipulado, más líderes para jóvenes, necesitamos ministerio de parejas. Y entonces, no sé, hermanos, si tenemos las condiciones para pensar en edificar sí, pero edificar en grande, no sé. ¿Sabes que lo primero que va a hacer nuestro texto es resaltar algo que es parte de la vida de todos nosotros, que revela que por esto que vamos a leer, hubo condiciones para comenzar a edificar ya, y no solo comenzar a edificar en grande, en grande. Y lo primero de ellas, de estas condiciones, es nuestras relaciones. Mira verso 1, lo vamos a leer de nuevo. Dice, Hiram, rey de Tiro, envió también sus siervos a Salomón, luego que oyó que lo habían ungido por rey en lugar de su padre, porque Hiram siempre había amado a David. Como te dije al inicio, Hiram, un hombre no parte del pueblo de Dios, creía en otros dioses. Tiro, una región al norponiente de lo que se conoce como Israel el día de hoy. Lo vamos a ver más adelante en mapa. Yo creo que el siguiente domingo vamos a ahondar un poquito sobre esta ubicación por todo lo que implicó, todo el movimiento comercial que implicó el proyecto de edificación. Pero por el momento decirte que Hiram es un rey de la región de Tiro. Tenían dioses paganos, tenían prácticas obviamente paganas, pero tenían una relación comercial con David y una relación política donde es evidente que en esa interacción Hiram le tuvo un respeto a David, en esa interacción pudo conocer a David, y en esa interacción de esta relación político-comercial entre reyes viene y se genera algo curioso, se genera dice el texto, amor, y la palabra que usa para amor también puede ser traducida como un aprecio por David, un cariño por David, un afecto por David, un valor por David. Y lo que está diciendo el texto es que ahí había una relación interesante, pero más que todo, fíjate, nuestras relaciones son a favor de un proyecto de edificación, de nuestro crecimiento espiritual y el de nuestra iglesia, por medio de nuestras relaciones. Ahora, la autenticidad y el afecto, vamos a ver, que podrían resultar muy favorables para nuestro proyecto de edificación, de nuestro crecimiento y el de nuestra iglesia. Porque es precisamente lo que sucedió. Hiram
esta relación con David su padre, y a raíz de la autenticidad de David, a raíz de la autenticidad de Salomón como rey, envía un séquito, envía una comitiva de reconocimiento oficial, donde Hiram está diciendo: yo creo que tú eres legítimo rey, te reconozco como auténtico, y ¿sabes qué? Mando esta comitiva porque yo tuve una relación con tu padre donde llegué a tenerle aprecio, llegué a tenerle afecto, y este es un incrédulo. Ahora, si tú lees los primeros capítulos de Primero de Reyes, te das cuenta de que Adonías, el segundo hijo de David, trató de usurpar el trono, pero realmente le correspondía a Salomón. Salomón era el legítimo rey a suceder a David. Mira Primero de Crónicas, ahí en la pantalla dice Primero de Crónicas 28, 5 y 6, dice: y de entre todos mis hijos, porque Jehová me ha dado muchos, eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. Dice, y me ha dicho, Salomón tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a este he escogido por hijo, y yo le seré a él por padre. Ahora, él es el auténtico, y vamos a ver qué aplicación tiene para nosotros el día de hoy. Y en primer lugar, reconocer que ganar el afecto, fíjate, en estas relaciones, en esta interacción, que en este caso fue comercial y política, en tu caso tienes interacción laboral, tienes interacción académica, tienes interacción familiar con tus padres, tus tíos, los abuelos, los sobrinos, tenemos relaciones vecinales con los que vives, si conoces a tus vecinos, espero que sí. Y espero que ellos tengan una muy buena impresión de ti, que saludemos amablemente, que nos demos a conocer como creyentes, auténticos creyentes. Y entonces, fíjate, ganar el afecto de otros es un resultado, no es una meta. Por favor, no vayas a meterte en el esfuerzo vano de ganarte el afecto de la gente, porque eso es imposible, ganarte el afecto de toda la gente. Pero sí sucede que en tu autenticidad como creyente, en tu caminar, en tu interacción relacional, puedas obtener como resultado el afecto de ellos y el reconocimiento de tu autenticidad como creyente. Y en ese sentido, mira, hay muchos ejemplos. Sucedió con Ciro hacia Nehemías, sucedió con Faraón hacia José, sucedió con Nabucodonosor hacia Daniel, y acabamos de leer que sucedió con Hiram hacia David. Ahora, la pregunta es, ¿está sucediendo con nosotros? ¿Está sucediendo que el jefe reconoce tu desempeño, reconoce tu testimonio como un creyente auténtico, no como uno del montón que lamentablemente a veces hay mucha inconsistencia entre lo que se dice y el comportamiento? Pero aquí estamos hablando de un Hiram que ha logrado tener un afecto con David, a tal punto que por este afecto manda una comitiva a reconocer a Salomón oficialmente, que Salomón es el heredero al trono legítimo, auténtico. Y esto va a ser clave para que luego se piense en edificar en grande, por todo lo que viene en el proyecto que vamos a ver más adelante. Pero en cuanto a nosotros, Primera de Pedro capítulo 2, verso 12, dice: manteniendo manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, entre los Hirams. Dice, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, si encuentran algo malo, ¿verdad? Dice, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. ¿Pero cuándo? Al considerar vuestras buenas obras. Y fíjate que es interesante que use la palabra considerar, porque ya me hubiera gustado decir que Hiram se convirtió en este momento, pero no es lo que está diciendo el texto. Ya me gustaría decir de que en nuestra interacción todos los que me conocen se convierten, y mentiría, no todos los que me conocen se convierten. Ya quisiera yo, quisiera dar ese tipo de testimonio, pero también no se trata de eso. Pero lo que está diciendo el texto aquí en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 2, es que consideren vuestras buenas obras y pueden glorificar a Dios en el día de la visitación, que lleguen a un punto de decir, ese proyecto de edificación, yo puedo ser parte. Y quizás no lo van a decir, pero van a ser parte más adelante, y vas a ver cómo sucede el aquí y el ahora en relación a nosotros. ¿Te acuerdas el propósito de la edificación de la casa de Dios? Es que es donde Dios habita y se hace notorio.
Es que Dios se hace notorio a través de tu vida, de tu crecimiento espiritual. Y ese crecimiento espiritual es un aporte al edificio de Dios que es la iglesia, la casa de Dios que es la iglesia. Y vienes a ser una parte importante de este edificio. Al punto que cuando alguien nos visita, puede comprobar que Dios verdaderamente habita entre nosotros y pueda venir a sus pies. Ahora, nuestra autenticidad y el afecto hacia nosotros podrían resultar favorables para edificar en grande. ¿A qué me refiero? A que tu testimonio, tu crecimiento espiritual puede resultar en una proyección hacia los no creyentes, donde puedan tenerte afecto, en el sentido de que piensa, yo le tengo aprecio a este trabajador, que hay un recorte de personal en la empresa, pero no te despiden a ti porque te tiene un afecto, pero no porque tienes carisma, sino porque quizás tengas carisma, pero también eres buen trabajador, eres correcto, no eres corrupto, porque no mientes, porque mantienes tu estado emocional con sobriedad, es porque te relacionas bien con los otros, es porque respetas a los otros compañeros de trabajo. Es el profesor y yo recuerdo un caso de una señorita en una universidad acá en Bogotá, donde el maestro inicialmente se la montó por ser creyente. Él estuvo haciendo mucha burla, él estuvo haciendo mucho sarcasmo hacia el cristianismo, pero esta señorita se mantuvo firme en su posición en Cristo, y el día de hoy, después de casi un par de años, ahora este maestro ahora le tiene aprecio, ahora le tiene afecto, porque es buen estudiante, es una persona que estudia, es alguien que se ha hecho respetar. Y en ese sentido, quizás logres algunos permisos con tu jefe, como te decía. Y el hecho de que no te despidan es bueno para la obra, porque sigues adelante y sigues aportando a la obra, porque sigues creciendo espiritualmente y sigues creciendo ahí en la empresa. Y esto es bueno para la obra, para edificar en grande, para que sigas edificando en grande con tu familia, para que sigas edificando en grande con tu esposa. Es posible que algún incrédulo logre apreciar tu autenticidad y pueda tener afecto. Y en ese sentido puede ser favorable para lo que hacemos como iglesia. Puede aceptar tu invitación a la iglesia, imagínate. Y solo eso ya es bueno. Pero mira, no solamente nuestras relaciones, sino que también otra condición favorable que puede hacerte crecer y puede hacer crecer nuestra iglesia y puedes aportar a eso, no solamente son las relaciones, sino también el reconocimiento de nuestra realidad. Mira ahí el verso 2, cómo lo dice, nuestra realidad. Dice el verso 2, entonces Salomón envió a decir a Hiram, tú sabes que mi padre David no pudo edificar casa al nombre de Jehová su Dios, por las guerras que le rodearon, hasta que Jehová puso sus enemigos bajo las plantas de sus pies. Ahora Jehová mi Dios me ha dado paz por todas partes, pues ni hay adversarios, ni mal que temer. Está diciendo, ahora es posible edificar. Antes no se pudo. Mi papá quiso, pero no pudo. Y no pudo no porque no tuviera la capacidad, es que no habían condiciones para comenzar a edificar. Estaba rodeado por enemigos que amenazaban a la ciudad. Y entonces edificar se volvió un proyecto no sostenible. De hecho, era absurdo pensar en un proyecto de edificación junto con proyectos de guerra. David estaba muy ocupado, el rey David estaba muy ocupado en los enemigos que tenía y cómo tenía que protegerse y cómo podía vencerlos. Pero ahora, dice Salomón, ahora que el rey ha muerto, ahora que yo estoy en el trono, mi papá, que era el rey en ese momento, logró la victoria sobre los enemigos. Y ahora las condiciones son diferentes. Ahora edificar es algo que se puede. Y Dios ha dicho que yo lo haga, entonces este es el mejor momento para poder edificar en grande. Y esto representa para nosotros también un escenario histórico que también pinta un escenario espiritual, donde reconocemos que se edifica en momentos de paz. Ahora, ¿por qué? Edificar en medio del conflicto sería ineficaz. Porque, por ejemplo, si un país está en guerra, tiene una amenaza latente.
Y entonces cuando nosotros pensamos, y en este momento algún inversionista dice, yo voy a construir un centro comercial o voy a ir a construir mi casa a un lugar que está en guerra, cuando la pueden derribar, la pueden invadir, la pueden quemar en cualquier momento. Uno piensa, no, eso es absurdo. O sea, exactamente eso fue lo que sucedió con el rey David. Por tener la amenaza de los enemigos, no era factible, no era congruente y no era una buena idea el edificar en ese momento. Además, Dios le dice, no edificarás tú, lo va a hacer Salomón. Y Dios, teniendo el control de todo el juego de circunstancias, sabía que por medio de David el enemigo iba a ser vencido, y al ser vencido ya no iba a haber una amenaza latente, y entonces las condiciones iban a ser muy favorables para el proyecto de edificación del templo. Y es precisamente lo que está diciendo Salomón en este momento. Hubo guerra, antes no se podía, ahora sí se puede. Y esto representa, este escenario histórico también representa un escenario espiritual para nosotros. ¿En qué sentido? Fíjate que Romanos capítulo 5 verso 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes? Jesús logró nuestra paz. Jesús en la cruz venció al enemigo, venció la muerte, y Él resucitó al tercer día, vive hoy, es nuestro Rey y vivimos para Él. Y esto representa una realidad espiritual para cada uno de nosotros, donde tomamos las palabras de Salomón cuando dice, este es el momento para edificar en grande. Tenemos la paz de Dios, tenemos paz con Dios y tenemos la paz que Él nos dijo que nos iba a dar, al punto que con esta paz sabemos que quizás nuestro juego de circunstancias no es perfecto, el de nadie, pero el espiritual es muy factible. Es que el Señor nos ha dado la condición espiritual para poder edificar nuestra vida, aunque todo se esté derrumbando alrededor, hablando del juego de circunstancias, aunque la situación sea difícil en tu trabajo, aunque la situación sea muy complicada dentro de tu hogar, aunque hayan problemas financieros, aunque hayan desafíos en la vida, aunque tu corazón esté con alguna herida o estés lidiando con algún dolor, reconocer que si Jesús nos ha dado paz, edificar en grande es posible y puede usarte a ti. Sabes que ahora no hay mal que temer, no hay mal que temer. Ahora, sabemos que las noticias dicen otra cosa, ¿no? Que atracan por este lado, que tenga cuidado con las estafas, que tenga cuidado con las personas, no se confíe, mire, la situación está muy difícil, el cambio del dólar está muy volátil, la economía, que el problema con los containers, tanta situación. Pero sabes, si Cristo nos ha logrado nuestra paz, si Él en medio de todo eso le da paz a tu corazón, edificar será un proyecto posible para ti y para mí. Y edificar como iglesia será posible por medio de tu crecimiento espiritual y el mío. No hay mal que temer. Mira, recuerda, Él es nuestro escudo, Él escucha nuestro clamor, nosotros contamos con su presencia, Él va delante de nosotros y nos guía, en Él hemos hallado gracia. Y te estoy regalando algunos versos ahí también en pantalla que hacen referencia a las razones por las cuales no debemos temer, y cada una de ellas te dice, porque es nuestro escudo, porque nos escucha, porque está con nosotros, porque va delante de nosotros, porque hemos hallado gracia, porque Él hará grandes cosas. Él dice, yo voy a hacer grandes cosas, no temas. Y la última, que es la que tiene nuestro texto, contiene nuestro texto, es porque Él nos ha dado paz en medio de situaciones muy complicadas. Él nos ha dado paz. Él ha llevado la paz a nuestro corazón. En algunos casos ha llevado la paz a nuestro hogar, a nuestro matrimonio, cuando ambos llegan a los pies del Señor, cuando los hijos se convierten. Pero mientras esa paz circunstancial llega, Él da paz al corazón. Y comprobamos algo que Él prometió, y Él dijo, estas cosas, dice en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y es retomar lo que está diciendo Salomón. Miren, antes no se podía. Yo puedo pensar, antes de Cristo no se podía. Yo no tenía paz. Antes de que su victoria representara mi victoria, cuando yo entregué mi vida a Jesús, Él me regaló de su paz. Su palabra me dio paz.
Y en esta tranquilidad yo puedo abrir la Biblia tranquilamente y puedo edificarme, puedo crecer espiritualmente, puedo ayudar a otros a crecer espiritualmente. Mi realidad espiritual representa algo muy factible y muy favorable para edificar en grande. Edifiquemos en grande. El Señor nos ha dado paz. Mira, si Cristo nos ha dado paz, ahora nuestra preocupación será edificar en grande. Yo creo que a veces cometemos el error de estar enfocados en los problemas y absorbe toda nuestra energía, absorbe nuestro ánimo, afecta nuestras fuerzas, afecta nuestro rendimiento, y a veces en la vida, de repente, sin darnos cuenta, estamos enfocados en una amenaza de las situaciones de la vida, algún problema, algún mal que está llegando, y Dios dice: yo tengo el control, yo puedo darte paz. Y en estos momentos de paz, ahora que estás en la iglesia disfrutando de la paz del Señor, puedes edificarte. Ahora puedes aportar a lo que hacemos juntos como iglesia en la casa de Dios. Ahora es posible enfocarnos en edificar. Hermano, enfócate en edificar en grande, no en los problemas, que por supuesto hay que atender las situaciones y hay que resolverlas, y en el Señor vamos a poder, y a través de todo esto vamos a crecer, y al crecer vamos a hacer crecer a nuestra iglesia. ¡Qué emocionante poder pensar en esto! Y mira, finalmente un desafío grande para cada uno de nosotros es que sabemos que podemos edificar en grande porque Dios usará nuestras relaciones, como Hiram con David. Dios usará nuestra realidad porque, al igual que a Salomón, le ha dado paz, y ahora es posible edificar como te ha dado paz a ti, como me ha dado paz a mí. Pero también entender que hay condiciones para edificar en grande porque es nuestra responsabilidad. Y si tú y yo la asumimos, entonces hablemos de edificar en grande. Logremos grandes cosas para el Señor, para que la presencia de Dios sea notoria y Él sea glorificado. Mira, eso es lo que vamos a ver en el último verso, en el verso 5. Mira, es nuestra responsabilidad edificar en grande. Dice verso 5, yo, por tanto, ahora, yo dice Salomón, por tanto, está diciendo, por cuanto tengo las relaciones que trabajó mi papá, ahora está reconociendo mi autenticidad, refiriéndose a Hiram. Este Hiram va a ser un socio clave más adelante para edificar en grande. Podemos llevar adelante este proyecto. Ahora es una realidad muy favorable porque Él ha dado paz. Dicho en términos espirituales, Dios te ha dado los contactos, Dios te ha dado el entorno y el juego de circunstancias para edificar en grande. Si pensabas que no, estabas equivocado. Pero si Él te ha dado de su paz y te ha dado relaciones de todo tipo, entonces todo es muy favorable para edificar en grande. Y podemos seguir haciendo la obra y podemos seguir creciendo porque Dios tiene el control y Él nos ha dado todas las condiciones favorables para edifiquemos. Y entonces dice, yo por tanto, dice la responsabilidad, dice, yo por tanto he determinado ahora edificar casa al nombre de Jehová mi Dios. Y aquí poniéndole atención a cada palabra. Dice, yo por tanto, dice, ahora, he determinado ahora edificar casa al nombre de Jehová. Dice, me toca a mí y me toca ya. Y cuando asume la responsabilidad de ser rey, el primer proyecto que lleva a cabo no es militar, sería absurdo. No es infraestructural o económico, que seguramente tendría que atender, pero dice, el primer proyecto, el más importante, el que me ha consumido y el que voy a aprovechar este momento, ya que mi realidad es favorable de parte de Dios, tengo paz. Cuando mi realidad es favorable, Dios me ha dado las relaciones para poder crecer espiritualmente y aportar para el crecimiento de mi iglesia local, en nuestro caso. Dice, ahora yo asumo esa responsabilidad, porque edificar es una determinación que no admite excusas. No admite excusas. Y sigo leyendo, dice, según lo que Jehová habló a David mi padre, diciendo, tu hijo, a quien yo pondré en lugar tuyo, en tu trono, él edificará casa
a mi nombre. Y sabes, eso fue precisamente lo que transmitió David a Salomón. Dice en 1 de Crónicas, capítulo 22, verso 6, Salomón la tiene clara. Dice: llamó entonces David a Salomón su hijo y le mandó que edificase casa a Jehová, Dios de Israel. Se fue, David más bien comunicó claramente el proyecto, delegó el proyecto, transmitió su corazón. ¿Te acuerdas de aquel salmo que leímos? Dice: yo quisiera inquirir y disfrutar de la presencia de Dios en un templo donde Dios sea reconocido, donde Él habita y sea notoria su presencia. Pero hijo, yo no lo voy a hacer. Dios ha determinado que lo hagas tú. Y por supuesto es por medio de la palabra. Y en ese sentido nos corresponde a todos los creyentes esa tarea de edificación. Porque 1 de Tesalonicenses capítulo 5 verso 11 dice: por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Nuevamente, me toca a mí y me toca ya. Es edifica, mira, haz esta labor paciente, como te definía al inicio lo que es edificar. Es esta labor paciente que resulta en el crecimiento espiritual. Miren, edifíquense, hagan lo bíblicamente hablando, hagan lo necesario para que el otro crezca. Ora por el otro, compártele un verso al otro, aconseja apropiadamente al otro, colabora junto a otros, sirve en el ministerio junto a otros, da testimonio de tu fe delante de otros, en las relaciones y en la interacción que tienes con otras personas. Edificaos. Y sabes, haciendo eso en tu lugar de trabajo, en tu lugar de estudios, en la iglesia, haces crecer la obra y aportas a la iglesia cuando creces espiritualmente. Y sobre eso también en 1 de Corintios capítulo 3 verso 10 dice Pablo: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Yo soy alguien que colabora en esto, yo me he dado a la tarea de edificar. Dice: pero cada uno mire cómo sobreedifica. Ahí es donde cada uno de nosotros, dice, debemos evaluarnos primero si estamos edificando, y después cómo estamos edificando. Y sobre edificar es edificar sobre, es edificar encima de. ¿Y encima de qué? Lo vimos al inicio, es que la iglesia tiene toda la figura de una construcción. ¿Te acuerdas que dijimos que el fundamento es la doctrina de los apóstoles? Ellos pusieron el fundamento. Sobre ese fundamento doctrinal que tenemos en la palabra de Dios, es que yo voy a edificar, yo voy a hacer algo para crecer yo y para que el otro crezca y para que mi iglesia crezca. Y Dios me ha dado todo para hacerlo. Y entonces evalúa cómo lo estás haciendo, si lo estás haciendo diligentemente, si solamente son las obras de tu tiempo o es la parte valiosa de tu tiempo, si estás poniéndole el corazón, si hay la voluntad de hacerlo con excelencia, si lo haces para el Señor y no para los hombres. Ahí podemos evaluar tantas cosas, o evaluar si tu pensamiento es edificar nada más o edificar en grande. Logremos algo grande para el Señor. No pensemos en cosas pequeñas, pensemos en que nuestra iglesia puede crecer mucho, que podemos tener impacto en nuestra sociedad, que podemos alcanzar a muchas familias, que Dios puede usar tu interacción interpersonal, ya sea comercial, laboral, académica, vecinal, como decía también, que Dios puede usar todo eso. Mira, evalúa si estás edificando, y si estás edificando, ¿cómo estás edificando? ¿Cómo estás invirtiendo en tu crecimiento espiritual y en el de otros y en el crecimiento de tu iglesia? Mira, es una responsabilidad que tienen los pastores, sí, pero que cuando es asumida por los pastores no te libera a ti ni te exime a ti de la tarea de edificación. Es tarea de todos. Yo espero que al estar viendo este texto y lo que Dios nos está enseñando, lleguemos al punto de decir: me toca a mí y me toca ya. Sin demoras, sin demoras. Mira, determina aspectos como congregarte, determina amar a los hermanos, que según 1 Corintios 8:1 es parte de la edificación, el usar tus dones según Efesios 4:29, el cuidar a otros que quizás no tienen las mismas fuerzas que tú tienes para enfrentar situaciones en la vida, o guiar bíblicamente a otros. Mira, qué bendición sería es que tu crecimiento espiritual, tu tarea de edificación y la de los tuyos,
pudiera traducirse en el crecimiento, en el aporte y el crecimiento a nuestra iglesia local. Y sabes, si esa es la apuesta, yo creo de parte de Dios, con todo mi corazón, que si todos crecemos, nuestra iglesia crece. Asimismo, con temor, digo, si nosotros nos estancamos y no participamos de la tarea de edificación, nuestra iglesia se estanca. Decirte que necesitamos más maestros en ministerios infantiles, necesitamos más colaboradores en los ministerios de jóvenes, necesitamos más colaboradores en el ministerio de alabanza, necesitamos más maestros para dar discipulado, necesitamos más creyentes que crezcan en su matrimonio para iniciar un ministerio de matrimonios, necesitamos más mujeres entregadas al Señor que edifiquen sus vidas, que crezcan. Y mira, todo eso se va a traducir en una expansión ministerial que nos va a ayudar a cumplir con nuestro propósito como iglesia. Y que cuando pensamos en edificar, pensamos en algo grande, no en algo pequeño. Porque nuestro Dios es grande, no debemos pensar en edificar en pequeño, sino en grande. Pensemos en grande y sabes, sobre todo considerando que contamos con las condiciones para hacerlo. Tenemos las condiciones para edificar en grande. Tenemos nuestras relaciones, nuestra realidad. Dios nos ha dado paz y es nuestra responsabilidad. Vamos a orar. Señor, queremos agradecerte que esta mañana nos enseñes conforme a tu palabra. Te damos gracias porque nos das la oportunidad de participar en un proyecto tan precioso, hermoso. Es un privilegio por tu gracia, Señor. Al igual que a Salomón, a nosotros el día de hoy, participar en una tarea de edificación de algo grande para ti. Queremos lograr grandes cosas para ti, Señor. Y que donde tú habitas, que habitas en nosotros y habitas en medio de tu pueblo, en tu iglesia, que tú seas reconocido, que sea notoria tu presencia en nuestra vida y en nuestra iglesia, Señor, porque esta ciudad, esta sociedad lo necesita tanto. Y por esa razón te entregamos este proyecto de edificación de nuestra iglesia, Señor, que sea en grande, que tú logres que sea algo grande, para ti, Señor, para tu gloria y la de nadie más. Y que permitas que cada uno de nosotros, que nos ayudes a crecer espiritualmente. Y con este crecimiento espiritual, que nuestra iglesia siga creciendo, Señor. Que siga creciendo espiritualmente, pero también que más personas puedan venir delante tuyo, Señor. Quizás debemos aprovechar nuestras relaciones más de lo que lo estamos haciendo, o nuestra realidad más de lo que lo estamos haciendo. Y en lugar de estar enfocados en nuestra situación dolorosa o difícil o adversa, o los problemas, que estemos enfocados en edificar en grande y cómo tú podrías usarnos a nosotros en la posición que nos has dado en la vida. Señor, entregamos nuestras vidas a ti, te damos gracias por lo que tú nos muestras en tu palabra y Señor, ahora nos ponemos en tus manos, te agradecemos la bendición de poder escuchar tu voz y aprender de tu palabra esta mañana, porque en el nombre de Cristo Jesús te lo decimos. Amén. Amén, amén. Qué privilegio, hermanos, el haber compartido con cada uno de ustedes esta mañana. Vamos a continuar con la serie Tu casa, mi causa. Queremos edificar en grande y el próximo domingo vamos a hablar de cómo se lleva a cabo por medio de recursos. Vamos a aprender mucho lo que sucedió más adelante con Irán, con la madera que se necesitaba, los recursos que necesitaban, la logística que se necesitaba, y vamos también a aprender mucho sobre ya en nuestra realidad de iglesia cómo podemos pensar en lograr algo en grande a través de nuestra iglesia local y cómo tú puedes ser partícipe en todo esto. Vamos ya a entrar en materia ministerial en cuanto a lo que hacemos como iglesia. Así que no te lo pierdas, el próximo domingo seguimos Tu casa, mi causa, en 1 de Reyes capítulo 5, en los siguientes versos que vamos a ver el próximo domingo. Así que el Señor te bendiga, que la pases muy bien, que descanses, que disfrutes este domingo y también mañana, que es día de descanso acá en Colombia. Así que Dios te bendiga, mi hermano, nos vemos en la próxima oportunidad. Hasta luego.